Bien, listo. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de semana 1. Les agradezco el tiempo destinado para el espacio virtual. Créanme que es muy importante ingresar a estas sesiones para poder tener más herramientas y empaparse un poquito más acerca del proceso de prepa en línea, pero también de los temas que se tienen o que se van a desarrollar durante la semana. Y este espacio está destinado para ello, ¿no? Para que ustedes, bueno, refuercen lo que van viendo durante la semana, adquieran más conocimiento, refuercen lo que están viendo, despejen dudas y bueno, todos nos vayamos enriqueciendo con lo que se vaya aportando y vayamos teniendo pues un aprendizaje más sólido. Los espacios están diseñados para eso, para que tengamos estos momentos y tampoco se sientan solos en el proceso de estar pues estudiando. La idea es que sea un proceso guiado por medio de una servidora y también, claro, de su tutor que refuerza temas, el día destinado para su sesión, pero la idea es que ingresen lo más que puedan. Entiendo los tiempos, entiendo también la hora, pero pueden checar posteriormente la revisión de la sesión, porque sí se nota cuando entran y realizan sus actividades están más apegadas a las indicaciones, tienen un mayor dominio al momento de la realización de la actividad. Entonces sí se nota esa diferencia versus quien no ingresa, ¿no? Tiene un poquito más de dificultad en la realización o les falta puntos por entregar. Entonces, estas sesiones también háganlo propio en sus actividades semanales, destinar ese tiempo para que puedan ingresar y bueno, estas semanas podamos trabajar en esto de verlos por acá en los espacios virtuales. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien, gozando de buena salud eh, y que hayan tenido, bueno, una semana bastante positiva. Y el día de hoy vamos a ver los temas que refuerzan la parte académica y yo les puse en el chat si me ayudaban a contestar esta pregunta. Eh, Generalmente el espacio abierto, la interacción con ustedes, pues es lanzar preguntas, hacer alguna dinámica, pero pues todo esto va a favorecer grandemente, obviamente que no sea aburrido o tedioso para ustedes en nada más escucharme, sino también el escucharlos o leerlos, pues va a ser más dinámico este proceso, aunque sea una hora. La verdad es que la hora a veces se pasa rápido, pero la idea es eso, ¿no? Que todos nos vayamos enriqueciendo de lo que aportemos, ¿sale? Y bueno, voy a ver si en el chat ya alguien respondió, si consideran útiles el aprendizaje. Y bueno, les doy a todos la cordial bienvenida aquí en el chat, quien ya ingresó. Y bueno, Leticia nos comenta que sí son útiles las estrategias porque nos facilitan el aprendizaje. Así es, también Marta nos comenta. Son útiles porque tenemos para poder realizar bien lo que tenemos que hacer. Perfectísimo. Eso es importante, que ustedes consideren que sí tiene una utilidad las estrategias de aprendizaje. Nosotros como estrategias, pues entendemos que es tener ciertas herramientas que nos van a ayudar en la realización de una actividad, en la toma de decisiones, en encaminar, ¿no?, un proceso que tengamos que hacer y sobre todo si ese proceso llega a ser un tanto complejo de realizarse. El aprendizaje, si ustedes bien saben, usted lo ha notado quizá con niños,
Los niños aprenden muy rápido, tienen una facilidad de aprender las cosas muy rápido, ya sea viendo, escuchando, haciendo. Eso es la facilidad que su cerebro tiene por lo mismo de la etapa del desarrollo en que se encuentra. Cuando nosotros vamos avanzando, no quiere decir que ya no aprendemos, pero sí se hace una situación un poquito más compleja. Nuestro aprendizaje no va a ser tan rápido como lo aprende un niño, ¿no? Entonces, por lo tanto, las estrategias de aprendizaje nos van a ayudar para obtener ese conocimiento que nosotros deseamos que adquirir, ¿no? También aquí Fabiola nos comenta que son útiles para tener más conocimiento de lo que vamos a hacer. Así es, muchas gracias por sus aportaciones. Y bueno, en su plataforma viene qué son las estrategias de aprendizaje. Esto nos ayuda mucho y si ustedes también tienen personas que están estudiando en casa, llámese hijos, nietos, que están en primaria, secundaria, preparatoria, el adquirir o adoptar una estrategia de aprendizaje es vital porque entonces el estudio no se vuelve tan pesado, tan tedioso o incluso que genere este desánimo de estudiar, ¿no? Sobre todo cuando vemos materias complejas como matemáticas, historia, inglés, etcétera, ¿no? Que ahí es donde está un poquito el foco rojo en cuestión del aprendizaje, ¿no? Estas herramientas nos ayudan a comprender mejor los temas que nosotros vamos a aprender. Ajá. Y tenemos entendido como estrategia un plan, un plan para alcanzar este logro o meta. Es cómo le voy a hacer para poder lograrlo. Y a eso le sumamos el aprendizaje, que es la adquisición del conocimiento por medio del estudio, pues lo que vamos a generar son una estrategia o varias estrategias de aprendizaje. La que más sea cercana a mi forma de ser, a mi personalidad, ¿no? Si yo soy una persona que se distrae fácilmente, entonces no me serviría mucho que mi estrategia tuviera que ver con mucho ruido, porque muy seguramente me voy a distraer, ¿no? Por ejemplo. Pero entendemos que una estrategia de aprendizaje es una secuencia, como dice ahí, una secuencia de actividades cuya ejecución tiene el fin de facilitar la adquisición, almacenamiento, recuperación y uso del conocimiento. Si yo adopto una estrategia de aprendizaje, me va a ayudar a que rápidamente, sin sufrir, por así decirlo, yo pueda recordar lo que estoy haciendo, lo que estoy viendo. Vamos a suponer que en la semana 4 que ustedes trabajan el foro con una recopilación de preguntas o de temas, yo les pregunto en la sesión, dime qué es este tema, ahorita no se los digo, pero dime qué es este tema y tú puedes recordar fácilmente, sin tanta complejidad, no la definición exacta, pero sí una noción muy cercana a lo que trata ese tema. ¿Ok? Bien, ¿cómo vamos a hacer una estrategia de aprendizaje? Lo primero es conocernos. Lo primero es saber cómo somos. Yo, por ejemplo, soy una persona muy distraída, bastante distraída. Si yo no anoto, no me acuerdo, así sea lo más simple que tenía que hacer. Entonces, esa es una de las cuestiones en las que yo me permito conocerme, ¿no? Por ejemplo, yo he leído que algunos de ustedes ponen, si a mí no me llama la atención, no lo hago o lo abandono rápidamente. Eso también es parte de conocerte a ti mismo. También puede ser, soy una persona que tiene muy buena memoria. Ah, excelente, también te conoces. La idea de lo que dice aquí es eso, conócete, ¿no? Si tú eres una persona que necesita estar haciendo las cosas y aprenderlas, también es parte de ese conocimiento. Después de que pasas por esto, en la hojita color amarilla que está ahí enfrente, dice, prueba lo siguiente, haz 2 listas con frases. Lo primero que tienes que hacer o lo que se sugiere hacer
es entrena tu cerebro. Algunos hablan de programación neurolingüística, que es empezar a programar tu cerebro para cambiar ciertas expresiones o ciertas palabras que en lugar de dejarte fluir, te detienen. Y la idea es que empieces a cambiar lo negativo por lo positivo, que es algo que ustedes trabajaron en la primera actividad, ¿no? La idea es esto, haz una lista, si quieres hacerlo, hazlo, haz una lista con las cosas negativas, ¿no? Con frases de no puedo, se me hace difícil. Por ejemplo, algunos hemos peleado mucho con las matemáticas y a veces ponemos las matemáticas no son para mí, ¿no? Entonces ya desde ahí yo ya puse una barrera inmensa en que las matemáticas van a ser un proceso difícil para mí, ¿no? Y después de que hagas ese proceso, cámbialo a algo que sea viable, que sea positivo. Me gusta, soy capaz de, ¿no? Primero se entrena tu cerebro para empezar a quitar esas barreras que suelen suceder, ¿no? Posteriormente, el punto número 2 dice, analiza la primera lista y piensa que puedes cambiarlo. Ajá. Y después, en el tercer punto dice, tacha las frases de la primera lista y reescríbelas. O sea, haz primero tu lista de las cosas negativas, analízala y posteriormente cámbiala a algo que sí sea una muestra de lo que puedes realizar. Es una sugerencia para que ustedes vayan entrenando esta parte del cerebro, porque si ustedes se han dado cuenta, nuestro cerebro nos puede hacer jugadas bastante, pues malas, ¿no? Por así decirlo. O sea, nosotros podemos creer o todo lo que nos dice nuestro cerebro, como tú no puedes, tú eres un burro, tú eres un tonto, la gente siempre ha creído de ti que tú no vas a llegar a hacer nada, etcétera. Entonces la idea es empezar a cambiar esas ideas negativas por ideas positivas o lo que llamamos en la psicología, en una corriente psicológica que se llama de ideas, creencias irracionales a creencias racionales, ¿no? Posteriormente, ya que trabajes esto, si tú lo quieres hacer, eh, mucho de lo que necesita el humano es orientarse en metas, en lograr, ¿no? Objetivos. Entonces te sugiero aquí qué quiero, a dónde quiero llegar, vayas escribiendo tus metas, qué tengo, qué necesito, que generalmente viene en esta primera actividad, porque lo quiero y cómo puedo hacerlo. Tú tienes que orientarte muy bien, que lo que quieres hacer lo realices, lo lleves a cabo, ¿no? Entonces, en esas también es la parte del estudio. Esto te va a ayudar mucho para que después que llegues al punto número 3 es establecer tu lugar de estudio. Yo he leído que muchos de ustedes ponen que en el comedor porque es un lugar tranquilo o en su recámara destinaron un escritorio para estudiar o para hacer sus actividades, etcétera. Está correcto, solamente checa ciertos aspectos. Que tú te sientas cómodo, que el lugar donde tú estés sentado sea un lugar cómodo, que tengas la iluminación, la ventilación adecuada, porque claro que después de un día de trabajo o de actividades, uno se sienta, se relaja y le da sueño, ¿no? Entonces, aquí la idea es que nosotros tengamos un lugar adecuado para poder estudiar. Si nosotros nos distraemos fácilmente con nuestro celular, yo les sugiero ponerlo en silencio y apartarlo un poquito de nosotros, porque cuando nuestro celular hace un sonido, nos llama la atención y lo queremos responder, una notificación, ¿no? Y nos distraemos y entonces ya nos quedamos viendo el celular y después de una cosa nos llevó a entrar a ver una red social y ya, ¿no? Nos clavamos ahí y perdimos el hilo de las cosas que teníamos que realizar. Esa sería como una parte de empezar a generar estrategias.
Ahora, si ustedes las quieren definir o necesitan más, pueden acercarse a su tutor o con una servidora. Todo esto para que ustedes tengan una mayor seguridad de cómo empezar a agarrar el ritmo como estudiante, ¿no? Bien. Esas son una parte introductoria de lo que son las estrategias de aprendizaje y créanme que son muy útiles. Si ustedes, repito, si ustedes lo implementan también con quien esté estudiando en casa, le va a ser muchísimo más fácil el estudio sin que esto se vuelva pesado, o si alguna vez también pues ha pensado dejar los estudios porque son difíciles, es porque muchas veces no tenemos una estrategia de estudio adecuada. Ustedes pueden googlearlo, estrategias de estudio, revisar, ¿no? Cuál sería la más idónea para ustedes o para quien está estudiando también en casa y implementarlo. Es una manera muy efectiva de empezarse a adentrar como estudiante, ¿ok? Y bueno, otro de los temas es ¿cuáles son las diferencias entre la comunicación oral y escrita? Es una pregunta de la actividad número 2, ¿cierto? ¿Ustedes encontraron diferencias? ¿Y qué diferencias encontraron? A ver si alguien quiere escribirlo o bien abrir micrófono para que nos comparta qué diferencias ubicaron entre comunicación oral y escrita. Yo encontré, o más bien leí una interesante hace ratito, pero no sé si alguien quiera compartir brevemente o como quiera. ¿Cuáles son las diferencias entre comunicación oral y escrita? Marta, Buenas noches, César y compañeros. buenas noches. Pues yo encontré la diferencia en de que cuando tú le escribes, si te sale algo mal o la puedes corregir, ¿no? Borras y vuelves a poner otra palabra o otro significado de lo que querías tú escribir, ¿no? Pero al hacer un audio es muy diferente porque es como si te estuviesen entrevistando. Tú vas diciendo y pues te queda grabado, ¿no? Cuando tú haces el audio, dices, órale, ¿a qué horas yo dije esa palabra? Si no era lo que yo tenía escrito en mi hoja, digamos, ¿no? Y no era eso lo que yo quería decir, ¿no? Sin embargo, ya quedó grabado, ¿no? Ya no puedes corregir esa pequeña palabra. Tienes que borrar todo el audio y volverlo a grabar. Esas son las diferencias que yo encontré. Muy bien, Marta, muchas gracias. Qué noche. Yasmín, Mira a tu hija, ojo. a ver, denme un segundito. Listo. Yasmín, ¿nos apoyas con tu aportación? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. No sé si entendí mal la pregunta, pero no es el mismo tema que habló mi compañera. Yo diferencia entre comunicación y oral escrita, pues pienso que la oral es nuestra forma de hablar, expresarnos con gestos, cosas así, y la escrita pues es ahora sí que la redundancia, ¿no? Escribir con nuestra ortografía, lectura y todo eso, mejorar las cosas. La diferencia pues es los gestos y la escritura o hablarla. Ok. Sí, muy bien, Yasmín. Ahorita lo vamos a checar, nada más que ver si tenían como nociones y se habían encontrado las diferencias. Gracias. Gracias. No a ti. Por ejemplo, yo leía una aportación, bueno, una reflexión, ¿no? Que uno de sus compañeros puso, y aunque ahorita vamos a ver la definición, ponía que lo que escribes, aunque sea el relato de tu historia, escribes lo mismo, pero
cambia muchas veces el sentido cuando lo estás expresando oralmente y te das cuenta que puedes tener deficiencias en la redacción y en la ortografía, a diferencia de lo escrito, de lo oral. Por ejemplo, con lo oral nos podemos tener algunas cuestiones de pronunciar palabras, pues sí, más que nada de pronunciación. Y en la escrita es un poquito diferente la forma en que estructuramos el texto, ¿no? Bien, Aide, levantaste tu manita. Sí, asesora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, también creo que en la forma oral nos sale espontáneamente las cosas que queremos decir, más sin embargo, escrita, pues todavía tenemos como que ese tiempo de pensar y bueno, y mejor pongo esta palabra y borro esta y pongo la otra y vamos modificando como mejor nos parezca a nosotros que está mejor. Así es, muy bien. Muchas gracias. También Leti aquí nos comparte. Dice, la comunicación oral nos ayuda a expresarnos de todas maneras. La escrita creo yo nos limita a tener expresiones. Perfectísimo. Muchas gracias por sus aportaciones. Ahora, vamos a ver qué nos dice la parte teórica de la comunicación. Bueno, la comunicación es un proceso que tenemos los seres vivos. Incluso ustedes pueden ver que si tienen mascota en casa, cuando ya tiene hambre, expresa, ¿no? Se comunica de una manera. Pero nosotros como seres humanos tenemos un proceso de comunicación. Y ese proceso de comunicación incluye de 2 a más participantes, donde intercambiamos un mensaje, una idea, lo que queremos expresar. No sé si ustedes recuerdan en algún momento cuando vieron comunicación que era un emisor y un receptor. Nada más, emisor, receptor, mensaje. Bueno, en el proceso de comunicación se han incluido más elementos por lo mismo de que puede ser algo complejo, así como ustedes lo mencionaron, tanto oral como escrito. En este contexto del proceso de comunicación hay un emisor. Vamos a suponer que en este caso yo soy la emisora. Soy la persona que envía el mensaje, genero la idea. Ustedes como receptores van codificando esa idea. Ustedes si van viendo aquí lo va indicando. Transmito el mensaje, por ejemplo, ahorita el mensaje son estas diferencias y ustedes van recibiendo ese mensaje. Cuando ustedes reciben ese mensaje, lo que hacen es empezar a decodificar lo que yo estoy diciendo, están entendiendo lo que yo estoy transmitiendo, esas letras, esas palabras, esa oración, ese párrafo que se va formando, que finalmente conforma el mensaje y posteriormente hay una retroalimentación. Por ejemplo, cuando yo les pregunto algo o cuando ustedes quieren participar, hay una retroalimentación de esta emisión de mensaje que hubo por parte del emisor, ¿ok? Aquí hay muchas maneras, o más bien la forma en que se entiende la comunicación es de 2. Algo que nos decía una de sus compañeras es por medio de gestos, y es este proceso que ahorita vamos a ver. El primero es la comunicación verbal, que dice que se refiere al envío y recepción de signos que se ocupa para mandar un mensaje. Esta se puede dividir en 2 formas. La oral, que es la forma que ahorita yo estoy utilizando, que son palabras habladas que ustedes están escuchando, y la comunicación escrita, ¿ok? Que va por signos expresados por lápiz y papel o por medio de una máquina, ¿no? Entonces tenemos que son 2 en la comunicación verbal, la oral y la escrita, ¿ok?
En la comunicación no verbal es todo lo que nuestro cuerpo expresa, como las caras, el movimiento de las manos, por ejemplo, el simplemente hecho de levantar el pulgar, ¿no? O hacer así, nosotros ya entendemos qué es, o si hacemos así, ya todos entendemos qué es, ¿no? Porque va esta expresión que va formada de gestos. Estos son los tipos de comunicación que tenemos. Ustedes han hecho bien sus conclusiones de diferenciar, porque se les pregunta esta diferencia entre comunicación oral y escrita, y la idea es que ustedes puedan detectar dónde tienen quizá mayor facilidad, dónde no, que se les hizo más sencillo, que se les hizo más complicado en el proceso de realizar la actividad, ¿no? Que finalmente se trata de poner en práctica lo que nos está pidiendo en las indicaciones. Y la idea es esa, ¿no? Que nosotros revisemos los tipos de comunicación y tengamos bien diferenciado uno de otro para poder, claro, hacer la actividad, pero dos, también adquirir esta parte de conocimiento, ¿no? Aquí viene a modo de conclusión, y nos comunicamos en todo momento, en todo el día, ya sea porque mandamos un mensaje de texto, ya sea porque hicimos una llamada, ya sea porque dijimos, ya es la hora, levántate, buenas noches, hasta luego, gracias, nos vemos, adiós. Entonces, todo el tiempo nos estamos comunicando. La idea es que nosotros, al momento de utilizar esta vía de comunicación, lo hagamos de una manera bien realizada, como dicen ustedes, cuidando esta parte de la ortografía, que sea clara, que sea entendible, para que nuestro receptor pueda entender o pueda decodificar lo que nosotros queremos entender. Y yo creo que les ha pasado cuando el receptor les dice, es que, ¿qué dijiste? ¿Qué comentaste? No te entendí. Entonces, para ese receptor, la idea no está siendo clara. ¿Qué tenemos que hacer? Modificar la forma en que nosotros nos expresamos. Ahí también viene un recurso que se llama comunicación asertiva. Esta es una muy buena herramienta para que nosotros podamos expresar lo que pues lo que queremos transmitir de una manera clara, de una manera fluida y que se pueda llevar a cabo. Chéquenlo, es un muy buen recurso para poner en práctica una comunicación más fluida. Y ya solamente para terminar esta parte de la comunicación, nosotros como seres humanos necesitamos siempre relacionarnos y comentar y decir lo que queremos expresar. Ya sea por todas las vías, por la comunicación oral o escrita. Al igual, nos va a poder ayudar a tener coordinación y fluidez en nuestras relaciones. Si nosotros aprendemos a tener esta comunicación sana, pues generar un buen ambiente, y sobre todo porque nos va a ayudar a informar sobre alguna situación, persuadir si hay algún evento importante, regular, motivar, etcétera. Por eso es muy importante la comunicación. No perdamos de vista esta forma, y lo hacemos, ¿no? De manera verbal y no verbal, pero la idea es eso, tener esta importancia de saber y de generar comunicación. Yo creo que ustedes lo entienden bastante bien, la importancia de comunicarse, ¿no? Y bueno, para comunicarnos en la parte escrita, necesitamos trabajar con ciertos aspectos importantes que son la ortografía. Una de las cosas que a veces se nos va un poquito de la mano son los acentos. En la parte oral sí se nota, pero no tanto como la parte escrita, ¿no? Cuando nosotros escribimos una palabra y no le ponemos el acento, o estamos también redactando una oración y esa oración va en algún tiempo, por así decirlo, y se nos olvida poner. Entonces,
siempre es importante que nosotros revisemos este tema. El tema de los signos de acentuación viene también en la plataforma. Si ustedes recuerdan, cuando vieron la parte de los acentos, se dividía la palabra en sílabas, ¿no? Y nosotros veíamos dónde caía o recaía más fuerte el acento. Si ustedes recuerdan, era, por ejemplo, esta palabra que está aquí, es rápido, y nosotros nos decían, dilo en voz alta, y fíjate dónde cae el acento, ¿no? Rápido. Entonces, eso nos ayudaba a nosotros a escuchar qué palabra estábamos diciendo y dónde ubicar el acento. Aquí, por ejemplo, dice, hay palabras que requieren marcar la sílaba tónica, que es la que nosotros ponemos en el texto escrito, la tilde. Y los acentos van por lo regular en las vocales, ¿ok? La sílaba tónica es aquella que suena con mayor intensidad. Eso es muy, muy identificable. Y dependiendo cómo se encuentre esa sílaba tónica o dónde se ubique, vamos a clasificarlo. En el cuadrito verde que está en la parte superior derecha, viene el lugar donde se ubica la sílaba tónica. Y eso depende mucho cómo esté estructurada la palabra. Por ejemplo, ahí viene, en el último lugar está la aguda, en el penúltimo grave o llana, antepenúltimo esdrújula y antes del antepenúltimo sería la sobresdrújula. Lo más común que nosotros vamos a ubicar es aguda, grave y esdrújula, ¿ok? Aquí viene un ejemplo de cómo ubicar este tipo de palabras y vamos a ver algunas reglas de acentuación, sobre todo para ir mejorando este aspecto de la ortografía. En el caso de las agudas, sabemos que se van a acentuar siempre y cuando terminen en N, S o vocal, ¿ok? N, S o vocal. Aquí, por ejemplo, vienen avión, bebé, café, autobús, mamá. Yo he notado que se les ha olvidado poner el acento en esta palabra mamá, que es la más común, ¿ok? Pero siempre recordemos que vamos a acentuar cuando la palabra termine en vocal o en N o S. Hay una excepción como en todas las reglas, y la excepción es cuando no vamos a acentuar cuando hay una consonante, como viene aquí. No acentuamos. Termina en S, pero como tiene una consonante antes, no vamos a acentuar. ¿Ok? Esta es la primera regla para acentuar agudas. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con esta? ¿No? Ok. La siguiente es la grave. La grave es lo contrario a la aguda. Se va a acentuar cuando no terminen en NS o vocal. Aquí viene el ejemplo. Se acentúa porque termina, como dice la regla, exceptuando NS, ¿ok? Al igual azúcar, al igual dólar, perdón, energía. Aquí se separa porque como va la estructura de la división de la palabra, aquí nosotros vamos a acentuar. No sé si recuerdan ustedes que viene una vocal débil y una vocal fuerte. Entonces aquí acentuamos, ¿ok? Esto cuando nosotros lo hacemos, le damos la entonación cuando lo decimos verbalmente o oralmente más bien, y cuando nosotros lo ponemos también en la parte escrita. Y como todo, tiene la excepción cuando terminan en S y hay antes una consonante, ¿ok? Como dice aquí, se acentúa cómics,
pero viene aquí una consonante. Entonces, se puede acentuar, ¿ok? Eso es importante que ustedes vean revisando los signos de puntuación para que se pueda ir realizando un texto mejor elaborado. Hasta este momento yo no he visto así una cuestión un tanto compleja en la ortografía, pero es importante que nosotros no vayamos descuidando aspectos que son relevantes al momento que hacemos el texto, ¿ok? Bueno, nuestra primera sesión ya se terminó el tiempo. Nos volvemos a conectar, por favor, para continuar con nuestra sesión programada. Y ahorita nos volvemos a ver, por favor. Voy a terminarla y nos volvemos a conectar con la misma liga. Gracias. Ok, listo. Ahorita entré a la plataforma. Leticia, creo que ya te pudiste conectar, ¿verdad? Bueno, creo que ya. Bien. Y por último, tenemos las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Lo único que tenemos que empezar a revisar es siempre llevan, aquí no hay regla como tal en cuestión de que lleve NS vocal, excepto en agudas y graves, pero en este caso, todas, como dice aquí, se acentúan. Por ejemplo, círculo, sábado, teléfono, etcétera, ¿ok? Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para que no se nos pase a hacer el buen uso de los acentos. Ahora, si nosotros ponemos mayúsculas, tenemos que acentuar. Hace muchos años, la Real Lengua Española tenía la regla de que no se acentuaban las mayúsculas. La regla cambió así como se han adoptado nuevas palabras al diccionario. La regla cambió y nos indica que todas las mayúsculas se acentúan. Entonces, si yo uso mayúsculas, no se me olvide acentuarlo. Al igual que tenemos otro tipo de regla ortográfica para los acentos, que son los monosílabos. Los monosílabos son estas palabras que solamente se identifican por una sola sílaba, y se pone y no se pone acento, dependiendo el uso que tengamos o el significado que le demos. Por ejemplo, aquí lo menciona y se le llama diacrítico. Cuando yo utilizo C sin tilde, es porque el significado que yo quiero darle, es se lo compré ayer, ¿no? Y aquí viene con acento. Si utiliza tilde, cuando vamos a utilizarlo en el verbo ser o estar. No sé. Si ustedes se dan cuenta, hasta la forma de pronunciarlo, se escucha el acento, ¿ok? Entonces, cuando nosotros lo usemos, pero el significado tenga que ver, que es lo primero que tenemos que identificar, tenga que ver con el verbo ser o estar, lo usamos, ¿ok? Si no es con la utilización del verbo ser o estar, lo omitimos. Son los tipos de acentos que hay en la ortografía. Aquí viene. El prosódico es el que se pronuncia, pero no se escribe. Donde sí identificamos que hay potencia, ¿no? O que se identifica más
dónde recae el acento, pero no se escribe. Ajá. Porque si lo escribiéramos, se escucharía, perdón, raro, ¿no? Como novela, ¿no? Entonces escucharía raro. Entonces, ese es el prosódico. El siguiente es el ortográfico, que es el que tiene que ver con poner el acento, la tilde, y está identificado por que ya sea una palabra aguda, grave, esdrújula o sobre esdrújula. ¿Ok? El siguiente es el diacrítico, que es el que acabamos de ver. Acentuamos cuando está usándose en un verbo ser o estar, y se expresa con una tilde, y su función es diferenciar el uso de palabras que estén en igual escritura. Sí sé, no sé, el, por ejemplo, este, que es un artículo que se está utilizando para identificar a una persona, él me dijo que me quería. Entonces aquí usamos el acento, ¿ok? Esos son detallitos que luego se nos van de la mano. Los más comunes son estos, los de los artículos. Pregunto, ¿quedó claro el uso de acentos? Bien, aquí en el chat les pongo el link de asistencia. Deme un segundito para ponerles el link, por favor. Y la sesión es la número 2. No se les olvide hacer su registro. Noté que eran más la sesión pasada y nada más 9 lo hicieron. Creo que eran 11, algo así, y unos no hicieron su registro. Si tienen alguna dificultad con la liga, me dicen, ¿vale? Y bueno, uno de los recursos que también viene son los conectores. Esto les ayuda mucho al momento que nosotros redactamos o bien estamos hablando, podamos extender más el discurso, ¿ok? Son diferentes conectores. Si ustedes ven la columna de este lado en color amarillo, tiene un uso que es de ampliación, de causa y efecto, finalidad, contraste, etcétera. Dependiendo de lo que nosotros estemos hablando, la utilidad de ese conector, pues lo vamos a usar. Pero la idea es que cuando nosotros estamos elaborando nuestro trabajo, pues no nos quedemos con y así, y ya. Ajá, ¿no? Y ya como que ya no sé qué decir, ya se me fueron las ideas, o sí tengo muchas ideas, pero no sé cómo hilarlas. Entonces los conectores nos ayudan mucho. Por ejemplo, vamos a ver el primerito, que es el de ampliación. Y el de ampliación, déjenme mover tantito aquí el menú. Y por ejemplo, el de ampliación nos va a ayudar a como dice aquí, valga la redundancia, ampliar, añadir. Y por ejemplo, si estoy hablando de un tema, yo estoy haciendo esa oración y le puedo poner de acuerdo con, sumado a esto, además de esto se puede entender que a continuación mencionaré los aspectos más relevantes de la lectura. En otros casos se ha mencionado que si se dan cuenta, hasta la forma de elaborar el texto cambia, se ve más profesional, por así decirlo, y nos va a ayudar mucho que ese texto pues también se vea con más cuidado y más detalle, ¿no? Les digo, todo va dependiendo de qué estemos hablando en nuestro texto o también en la parte que estemos nosotros señalando de manera oral. Los de causa y efecto viene, como es su nombre, ¿no? Viene una situación y el efecto de ello. Entonces,
Esto se puede utilizar en consecuencia de, ¿no? Por lo tanto, pienso o por lo tanto difiero del autor que comenta, ¿no? Acerca, va a haber un texto que se llama ver con los ojos con las muertas, no me acuerdo bien el título, pero no difiero de lo que comenta el autor Carlos Monsiváis, ¿no? Acerca de los feminicidios, por ejemplo. Entonces ya se ve una causa y un efecto, ¿no? O por ejemplo, de finalidad, ¿no? Para mostrar propósitos o intenciones. Cuando ustedes estén haciendo su conclusión, este puede ser un buen ejemplo para dar cierre, haciendo su conclusión, a fin de poder entender los feminicidios en México. Es importante conocer el sistema de justicia que tiene nuestro país, ¿no? Por ejemplo, que se me ocurre ahorita. De contraste, para poner una oposición, les puede ayudar mucho cuando hagan reseñas, que es algo que también van a realizar. Para contrastar ideas, ahí en la reseña van a trabajar con 2 autores y pueden utilizar este tipo de conector. En oposición a lo que comenta la autora Montserrat, yo pienso que, y dan su opinión, ¿no? La idea es que ese texto se vea, como les comentó, más elaborado, más profesional y más detallado, sobre todo porque les digo, estas actividades, muchas de ellas ya vienen en internet. Si tú pones en el buscador tal actividad de prepa en línea, te sale. Pero lo que hay que cuidar mucho, pues es evitar el plagio de actividades, ¿no? Que es algo que vamos a ver, yo pienso que la siguiente semana. Vamos a tocar un poquito de cómo evitar esa parte del plagio, cómo trabajar las referencias y la bibliografía, ¿no? Ahorita no se los están pidiendo de manera estricta, en el sentido estricto de la rúbrica, pero sí para que ustedes empiecen a implementarlo como parte de la entrega de actividades. Todos estos conectores, les digo, son una forma de poder nuestra lengua, la lengua castellana, es muy enriquecida y muy compleja también. ¿Por qué? Porque tenemos tiempos en los que manejamos, ¿no? Pasado, presente, futuro, etcétera. Entonces, nosotros podemos nada más adaptar una forma de escribir cuando realmente tenemos muchísimas formas de alargar un texto. No nos pide que tengamos 250 palabras, 300, 500, 1000 palabras, pero por ejemplo, sí va a haber trabajos que nos pide una cuartilla de actividad, o sea, una hoja, una página, más bien dicho. Entonces, a veces nos quedamos sin idea de qué expresar y un conector les puede ayudar mucho a ampliar ese texto de manera que ustedes sientan la fluidez de realizar la actividad. ¿Ok? Esto les ayuda mucho, 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 créanme. Estúdienlos y traten de ponerlos en práctica. Si ya entregaron la actividad de mi historia, está bien, no hay ningún problema, pero por ejemplo, la tercera actividad, que es selección de textos, ahí les puede ayudar bastante, ¿ok? A utilizar conectores. Aquí, como dice, en la columna viene diferentes tiempos, y cómo podemos utilizar esas expresiones de manera adecuada. Bien, todos ya hicieron su registro de asistencia. ¿Sí? No se les pase a hacerlo para que vayamos teniendo orden al ingreso de sus sesiones. Bien, una de las actividades pedía la identificación de clases de palabras, ¿cierto? Ahí yo podría entender que hay un poquito de complejidad, ¿no? En identificar el sustantivo, creo que no tanto el verbo, el adjetivo, el adverbio, el artículo, las preposiciones, la conjunción y el pronombre. Nos pide
que lo identificáramos por medio de colores. Pero para que nos quede un poquito claro, el sustantivo es nombres de cualquier persona, lugar, ¿no? Nombres propios, animales, ideas, lugares y conceptos. Esos son los sustantivos. Ahí viene el ejemplo y el uso, ¿no? De cómo podemos nosotros emplearlo. Pero, por ejemplo, ahí nos comenta. Si dice que es cualquier cosa, hablamos de libros, empresas, lugares, ¿no? Nací en Aguascalientes, Aguascalientes sería el sustantivo. Teníamos 10 perros, ese sería el sustantivo, ¿no? En mi adolescencia conocí el amor de mi vida, ese sería el sustantivo, ¿ok? El verbo es todo lo que expresa la acción. Creo que con el verbo no hay mayor, se identifica muy bien, ¿no? Y, por ejemplo, en mi oración pongo, escribimos, pensamos, ¿no? Jugamos, nadamos, etcétera. Y ahí yo identifico lo que sería el verbo. El adjetivo es todo lo que califica y determina el sustantivo, o sea, va ligado al sustantivo. Aguascalientes es rico en, no sé qué, en qué tienen, ganadería, ¿no? Por ejemplo. Entonces, rico sería el adjetivo, porque yo estoy calificando Aguascalientes conforme le va en ganadería, ¿ok? El artículo es todo lo que indica la persona, animal o cosa, por medio de él, las, los, un, una, unos, ¿no? Teníamos 10 perros, pero el perro que más me dio miedo fue un pastor alemán que me mordió cuando yo era niña, ¿ok? Ahí yo ya utilizo el artículo él para identificarlo. Ok. Preposiciones. Es todo lo que indica la relación entre dos elementos. En este caso tendríamos que identificar que estaba con la espada contra la pared por el amor que yo sentía por esa persona. ¿Ok? Esa sería la preposición que se va a utilizar una palabra como indica aquí, con otra, o bien son palabras que se identifican como las que vienen en el ejemplo, que mantienen siempre una misma forma. Aquí lo dice. Sí es un poquito compleja la preposición, pero nos habla, o más bien lo teníamos que identificar en que es una relación entre elementos. Mi amor dejó una caja de chocolates sobre mi banca de escuela, ¿no? Aquí está. Y los de conjunción es palabra que indica una relación de coordinación o subordinación entre dos clases. Aquí, por ejemplo, estas serían las palabras y cómo las utilizamos. Ni mi mamá ni mi papá supieron qué hacer. Mientras él trabajaba, yo estudiaba. Y aquí yo identifico la conjunción. ¿Ok? Es la conjunción, como que dice aquí, es la relación entre dos palabras. Y el pronombre es todo lo que se emplea para designar una persona, animal o cosa, perdón. Y esto se haga de una forma demostrativa. En este caso, son estas los pronombres que se utilizan. Y, por ejemplo, yo quería estudiar, pero no había los recursos necesarios para ello. No sé. Aguascalientes se convirtió en el lugar que me gustaba. Este lugar, bueno, estoy repitiendo ahorita sin sentido, pero este lugar nos gustaba mucho porque el clima era muy cálido, ¿no? O este lugar no nos gustaba porque era un clima extremo. Y por último, de intersección, bueno, aquí intersección,
Dice, palabras invariables que expresan emociones. Y aquí me gritaron, cuidado con el perro que te va a morder, ¿no? Solamente es el que nos ayuda a poder entender cuando una emoción o expresión sirve para que el oyente pueda entender el mensaje que se quiere transmitir. Suena un poquito complejo, ¿no? Las clases de palabras, pero ya cuando vamos poniendo en práctica va a ser más sencillo. Si aún no has hecho la actividad, yo les sugiero, construye tu párrafo tomando en cuenta de una vez las clases de palabras. No te pongas a buscar en todo el texto a ver si sí hiciste las clases de palabras, sino construye tu texto utilizando las clases de palabras para que te sea más sencillo identificarlo, ¿correcto? Y bueno, el tema es un poquito largo, ya me extendí un poquito, pero la próxima, yo creo que la sesión 1 sesión 2 de la siguiente semana, vamos a empezar a ver las normas APA. Ustedes ya lo vieron, pero lo que va a cambiar es la 7ª edición que tiene las normas APA. Esto nos ayuda mucho a dar validez a nuestros trabajos y no se vea que nosotros extraemos información ya realizada o previamente realizada por alguien más. Y si lo hacemos, hagamos la cita adecuada y dándole, ¿cómo sería? El peso importante a quien lo merece, ¿no? Eso ya lo veríamos. Y bueno, hasta aquí dejaríamos la sesión. Solamente quería yo retomar lo que es el plan de vida, pero ya lo estaríamos nosotros trabajando en las próximas sesiones para poder checar los ámbitos donde nosotros tenemos que emplear nuestro proyecto de vida o donde nosotros estamos involucrados para llevarla a cabo. Estos son los ámbitos que nos pide y que incluso nos pide la actividad. No debemos, más bien, no dejar ninguno fuera porque todos juegan un papel importante para el proyecto de vida, ¿ok? Este plan que ustedes están diseñando para concluir y culminar su preparatoria, ¿correcto? Bueno, si todos ya hicieron su registro de asistencia, nos veríamos el día miércoles para la segunda sesión y tocar los temas pendientes a realizar. Y bueno, cualquier duda, pues contáctenme, ya sea correo o plataforma, para poderles apoyar y nos estaríamos pues ya viendo el día lunes por el foro aprendiendo para la siguiente unidad y trabajo a realizar. ¿Ok? Bueno, entonces sería todo. Muchísimas gracias por conectarse a la sesión. Hagan su registro de asistencia para que se vaya a ir contando. Muchas gracias a todos. Bonito fin de semana. Descansen y que les vaya. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buen fin. Buenas noches a todos. Igualmente, Susana. Bye. Bye.